compromisos, obligaciones y responsabilidades como individuos y empresas. Todo esto y más regresa después de la pausa en Te Presento el Presente. Aquí, en Teletica Radio, generamos conversación. Pero a propósito del tema, Jonathan y compañeros, todos los días debemos de enfrentarnos sin lugar a duda a temores, a obstáculos, a sacrificios. Hay que tratar de echar a andar todos los días los sueños, las metas, los propósitos que nos planteamos. Los proyectos profesionales a veces, incluyendo los personales, por supuesto, no siempre cuentan con el apoyo de quienes nos rodean. A veces hasta con esas voces negativas tenemos que pelear, ¿no? Todos los días. Es casualmente parte de la realidad con la que tenemos que acostumbrarnos a convivir y parte de la que tenemos que sortear, sin lugar a dudas. Así que hay que rodearnos de gente positiva, hay que dar nuestra mejor versión de ser humano, hay que hacer oídos sordos de la gente que está esperando que nos caigamos, que nos vaya mal o que nos anticipa siempre que las cosas no van a salir. Esa actitud es definitivamente la fórmula para poder lograr nuestros propósitos, nuestras metas y decir con convicción sí se puede. ¿No me creyó? Bueno, pues hemos invitado entonces a alguien para a ver si acaso le cree usted a él. Nuestro experto, motivador, amigo, sé yo, de todos los que le escuchamos ya desde hace varios años, hablándonos no solamente de que sí se puede, que es parte de mucho del material que él transmite permanentemente, sino a partir de sus constantes conferencias, charlas y a veces frases cortas que nos inspiran casualmente a creer en nosotros mismos. Don Mauricio Corrales, ¿se puede, don Mauricio? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la finísima atención de invitarme a un programa tan destacado, tan escuchado y a una emisora que ya ha tomado una gran fuerza. Claro. En los últimos años, gracias a Dios, porque ocupamos medios de calidad y a la gente que nos gusta la radio, pues es una ventaja contar con un programa como el tuyo, José, y con gente que te asiste tan especial. Me siento honradísimo, de verdad. Don Mauricio, para entrar en materia y de una vez invitar a los buenos amigos que nos están escuchando que a través de la página pueden empezar a hacernos preguntas y aquí abiertamente las compartimos. Don Mauricio, ¿por qué nos cuesta tanto creer que podemos lograr las cosas? La primera lucha que uno tiene es con uno mismo. El desafío no es tanto lo que está fuera de nosotros, los retos y las luchas y los momentos difíciles. El verdadero primer paso está dentro. Nosotros tenemos que entender que lo que nos está pasando o nos está retando afuera no es tanto lo importante. Lo importante es la respuesta que le vamos a dar a lo que está pasando afuera de nosotros. Y ahí es donde está la lucha interior, porque tenemos varios enemigos bioculturalmente instalados en nosotros. El miedo, la pereza, la ignorancia son las tres inercias más fuertes que tenemos que enfrentar antes de dar una respuesta. Entonces, antes de responder al reto que tengo frente a mí, primero tengo que vencer mi miedo, mi pereza y mi ignorancia, que son las tres anclas, las tres resistencias primarias. Están dentro de mí, ni siquiera es algo que tengo que enfrentar afuera, está dentro. Entonces, primero gano la batalla interior y después estoy capacitado para dar la mejor respuesta que pueda. ¿Cómo nos cambiamos ese chip? Lo digo porque una de las cosas con la que convivimos permanentemente, y usted es un comunicador, don Mauricio, además de su formación, de su profesión y de su fe, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la gente a veces le cuesta sacarse ese chip. Sí. Y traga mucho carbón. Claro. ¿No? Claro. Y mucha gente tóxica hoy, ¿no? El mundo se ha vuelto una competencia, esto es una selva. Y, y el tico de por sí es famoso en eso, ¿verdad? En que si alguien va para arriba, nos le quitamos del pescuezo y nos traemos para abajo. O sea, no sube, si no soy yo, o si acaso,
le permito que suba a la par mía. Pero cuesta mucho que la gente se cambie de sintonía. Sí. A ver, en la Universidad de Stanford hicieron una investigación acerca del poder de la información. A eso se le llama el informe Pensilvania. En el informe Pensilvania dicen que cuando la información es veraz, aquí interesante, es veraz, cuando algo es verdad, y sabemos que la verdad es el agente liberador de la mente humana. Entonces, cuando algo es verdad, penetra hasta el 48% de la mente profunda. Y cuando una información logra llegar a esa profundidad, ya la gente puede hacer lo que en psicología se llama una sustitución de pensamiento. San Pablo le llama la renovación del espíritu de la mente, que es algo bien profundo, o sea, poder pensar de otra forma. Okay. Porque si uno cambia su forma de pensar, ya cambió su forma de hablar y de actuar. Pero no se da hasta que no haya una sustitución de pensamiento. Por eso es que hay que buscar cada día tener contacto con información de calidad. Y la información de calidad es la que es veraz, esa es la cualidad de esa información. Cuando yo oigo algo mejor que lo que yo sé, ya puedo hacer el cambio. Pero mientras yo piense que lo que sé es lo mejor que hay que saber, me quedo en mi estado natural. Entonces hay personas que piensan que ya no tienen que aprender nada. En esto del aprendizaje es bien importante. Uno tiene que estar presente y estar consciente de lo que está escuchando, porque a veces uno escucha cosas mejores que las que uno sabe y las ignora. Entonces hay que estar muy consciente, hay que ser muy sensible para que cuando uno oiga algo mejor que lo que uno sabe, pueda sustituir pensamientos y así crecer. Aprender se llama eso. Aquí hay una responsabilidad individual. Y es primero que estás escuchando. Exactamente, por eso yo siempre pongo en segundo lugar a los tóxicos, a los necios, a los negativos. O sea, para mí la primera batalla es interior. Es la famosa batalla interna del tigre bueno y el tigre malo. Correcto. ¿Quién va a ganar? Correcto. ¿Cuál de los dos va a ganar? Al que se le da más de comer. Uno elige a cuál dos, uno elige a cuál escucha, uno elige, ahí es donde está el poder de uno. En que uno es el que elige qué deja entrar y qué deja salir de uno. Y ahí está el secreto, dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, porque yo tengo el poder de elección. Nadie me puede imponer nada. Yo tengo el poder de elegir. Y esa es la principal arma, la principal herramienta, la que me facilita a mí el crecimiento, la madurez, el aprendizaje, el desarrollo personal. Entonces, a veces uno es muy orgulloso y no deja entrar información. A veces uno es muy ignorante y no deja entrar información. A veces uno está bloqueado por sentimientos discapacitadores y no deja que la información entre. Por eso abrir la mente y el corazón es el primer paso. Estar dispuesto a aprender. Claro. Estar dispuesto a aprender, a oír, a escuchar, a que haya una apertura humilde. Una apertura humilde, reconociendo que todavía nos falta mucho y que ninguno somos un producto terminado. Porque no es tanto lo que uno sabe, cuenta más lo que uno no sabe. Y ahí es donde hay que estar abierto al aprendizaje. Don Mauricio, perdón, antes de que José le haga la consulta. Estamos en un tema muy actual que es el tema del suicidio. Hace como 3 semanas una persona intentó tirarse y no se tiró. Hace una semana una persona se tiró y hace una semana exactamente, la semana pasada, una mujer en Colombia se lanzó con todo hijo al vacío. Hoy mismo salió en Facebook un muchacho que se guindó ahí en Curridabat del No me digas, bueno, ese no lo había visto. Una foto que no debería de salir, pero... Sí, exactamente. Hoy mismo. La pregunta va por ese lado. Las redes sociales les encanta hablar de esos temas y es un tema muy delicado, que en periodismo se dice que esas noticias no se dan. ¿Qué hace que una persona en el carro vea a una persona que está a punto de suicidarse y le grite que se tire, maricón, entre comillas? Así lo dijeron. ¿Qué hace que la población, que la sociedad actúe de esa manera? Qué buena pregunta. Se puede especular mucho, pero hay una razón, como vos dijiste. ¿Qué es lo que hace? Hay personas que están muy oscuro por dentro. Hay mucha oscuridad adentro. Cuando uno está
voy a tratar de, porque es muy profundo, pero voy a tratar de hacerlo. Difícil. Claro, es una pregunta muy difícil. Claro. Pero dicen que las preguntas difíciles hay que hacer respuestas fáciles. Claro, nos quedan 42 minutos. Exacto. Los puedo usar todos. Si a las 4 de la tarde no he terminado, me avisas. Te voy a contestar de la manera más sencilla que pueda. Cuando yo estoy conectado al amor, yo le deseo el bien a la gente y le hago el bien a la gente. Pero cuando estoy desconectado del amor, le puedo desear el mal a la gente y hacerle el mal. Entonces ese es el meollo. Cuando uno está conectado al amor, tiene tendencia al bien. Y bueno es todo lo que tiene un propósito. Malo es lo que no cumple ningún propósito en la vida. ¿Qué propósito tiene que yo le grite a una persona que se tire de un puente? Entonces, se llama anomia. Es un desorden en los seres humanos, que también está instalado bioculturalmente. Un desorden, una tendencia al mal. Entonces, ahí te lo explico. Somos buenos y somos malos al mismo tiempo. Lo del tigre que hablábamos ahora. Sí. Una persona que grita, tírese maricón, tírese pendejo, deje de hacer presa. Conectado al mal. No tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido, no hay bondad, no hay belleza, no hay nada loable. Es por eso, porque usamos el lado malo, el lado oscuro. Y aprovechamos esa misma consulta, porque ya hablamos de ese lado de la persona que grita, pero de la persona que está ahí en el borde del precipicio, ¿qué fue lo que llegó a esa persona para que ella pensara, hablando del tema, no se puede? ¿Por qué una persona que está en la orilla del puente simplemente pensó que ya no se puede y decide terminar con su vida? Otra forma sencilla de explicarlo es que a veces anteponemos los sentimientos a los valores y a los principios. Y cuando uno pone los sentimientos de primero, se vuelve muy vulnerable, se debilita profundamente. Por eso no hay que vivir por lo que uno siente, ni por lo que uno piensa. Hay que vivir por valores y principios que gobiernan, que son más fuertes. Entonces puede ser que tengas sentimientos muy discapacitadores, pero tus valores y tus principios te hacen pararte sobre la miseria humana. Pero cuando uno se deja gobernar por sentimientos y emociones discapacitadoras, ya perdió. Es como en jugar quedó y entrar quedando. Entonces hay personas que en el momento de enfrentar las cosas difíciles de la vida, lo hacen guiados por emociones y por sentimientos, que son muy engañosos. Por eso no es nada fácil tampoco poner primero los principios y los valores antes que lo que uno piensa y lo que uno siente. ¿Y cómo hace uno para hacer eso precisamente? Que la persona anteponga sus principios y sus valores. Muy bien, muy buena la pregunta. Es que el problema que tiene la gente es que habla de valores y de principios, pero no sabe ni cuáles son los valores y menos cuáles son los principios. La gente dice, hay una crisis de principios, pero yo siempre le digo a la gente, dígame 2 principios de vida que usted conozca. Y la gente no sabe qué son principios. De hecho, se queda uno pensando. Porque valores es muy fácil. Claro. Puntualidad, amabilidad, respeto, cortesía, responsabilidad. Valores son muy fáciles. Bueno, para los que creemos en Dios, Jesús nos dio 10 principios. Sí, ahora, los principios son leyes universales. Leyes universales. Le sirven al negro, al blanco, al pobre, al rico, al ateo, al musulmán, al cristiano, al culto, al inculto, con plata, sin plata, con pedigrí, sin pedigrí. Y al que nos está oyendo. Y al cualquiera que nos esté oyendo. Cualquiera. Así es. Le voy a decir, por ejemplo, 2 principios, dos leyes, 2 principios. El primero, que es el principio de los principios. Lo primero va primero. Si usted lo primero no lo tiene de primero, el resto está desordenado. Otro principio, la ley de la causalidad. O sea, siembra y cosecha, causa y efecto. Entonces, usted tiene que tener, si usted vive por ese principio, ya entendió que todo lo que usted haga y diga tiene un efecto directo en los demás y en usted mismo. Entonces, la ley de la gravedad es un principio que afecta físicamente a los seres humanos. ¿Cuál otro principio? Ya dijimos, el primero va primero, la ley de causa y efecto, la ley de la entropia. Todo se muere. Todo se acaba. Todo se acaba, todo se gasta. Nada es eterno. Nada. Hasta las pirámides de Egipto, que tienen 6.000 años, un día van a desaparecer por causa de erosión o por lo que sea. Entonces, esa es otra ley que nos recuerda lo importante que es aprovechar el tiempo, porque es limitado. ¿Ves? Entonces, cuando uno vive por principios, es más fácil,
porque los principios garantizan los resultados. ¿Y a dónde se queda la enseñanza de sus principios? Porque, bueno, yo los he leído algunos, es la causa de efecto, hay algunas que yo sí he leído. ¿Quién nos enseña eso? ¿Y a dónde es que, o sea, dónde estamos fallando? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Cómo los aprendemos y cómo los transmitimos? Exacto. Ese es el problema, que así como enseñan geografía, inglés, matemática, deberían de enseñar eso. Se llama moral. Deberíamos de tener en las escuelas, en los colegios y en las universidades una clase de moral. Es lo que tiene que ver con la cuestión existencial y espiritual del ser humano. Pero le hemos trasladado la moral a la religión. Y la religión no está cumpliendo el papel que debe cumplir la enseñanza de lo moral, de lo espiritual, porque lo moral es lo espiritual. Y se está dejando a un lado. No es ética. La ética es otra cosa. Correcto. Porque no todo lo ético es moral. ¿Verdad? Estamos hablando de los valores y principios que ayudan a una persona a ser mejor. Y no mejor que otro, mejor que uno mismo, que es lo que uno no ha entendido. Yo tengo que ser mejor que Mauricio Corrales, no mejor que Juan José Andrade. Así es. Entonces, deberíamos de enseñarlo en las aulas, deberíamos de enseñarlo en las casas, deberíamos de enseñarlo en las iglesias, deberíamos de enseñarlo en todo lado. Pero se deja, en este mundo que nosotros vivimos, se deja de lado las cosas importantes para atender las cosas urgentes. Lo que pasa es que ahora estamos educando con antivalores. Sí, señor. Es todo lo contrario. Es o sea, todo, cuando nosotros estábamos pequeños, los abuelitos y los papás le decían a uno, mire, confíe, crea, ayude, dé la mano, ame, haga el sea bien. amigo, haga el Claro. bien, no se robe nada, ¿verdad? Hoy uno tiene que decir a los hijos, no confíe, no le hable, cierre la puerta, no ayude, es un desconocido, lo puede asaltar, se puede meter a la casa. Entonces al final, la sociedad es el resultado de lo que estamos enseñando. El miedo ganándole la batalla. Eso es el miedo. Claro. No le habla a nadie por miedo. No abra la puerta. Todo es miedo. Sí, y si, bueno, yo he leído algo y la gente piensa que lo contrario del amor es el odio y principalmente es el miedo. Es la antítesis del amor. Correcto. El miedo es ¿Y vos sabes otra cuál parte. es el efecto directo del miedo en un ser humano? Porque tiene un efecto psiquiátrico. El miedo vuelve a la gente egoísta. Y el egoísmo, dice la Academia Española, es una imperfección del alma que le impide a una persona conectarse con otra. Completamente de acuerdo. En un mundo donde hay que conectarse para estar bien, la gente se está desconectando. Estoy totalmente de acuerdo. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ir hilando lo que ya llevamos y yo sé que la gente está súper entretenida. Vamos a ver. Para tener claro de que sí se puede, primero tengo que creer en mí, de mis capacidades, de lo que puedo hacer, de ser mejor, de plantearme principios y plantearme valores y a partir de ahí anteponer esos valores y principios a las emociones, Sí. ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir. Y ahora tocaba, Jonathan, un tema que al final es parte de la vida diaria. Creo que yo hasta los abuelitos, hasta las abuelitas, hasta mi mamá tiene Facebook, ¿verdad? O sea, Claro. Hoy pareciera ser que el que no está en redes no vive, no existe, o sea, simplemente no está conectado en el mundo. Los niños ya desde pequeñitos quieren tener su perfil, su cuenta, porque quieren estar conectados con YouTuber, con sus amigos, bla. Y al final, lo que uno recibe, en su gran mayoría en las redes, alimenta ese tigre malo del que estábamos hablando. ¿Cómo hacemos un parteaguas aquí? ¿No? Y eso es un poco para decir a la gente también de que ¿qué es más fácil? Replicar una vulgaridad, un meme, una palabra o incluso una frase de ánimo. Uno cuenta los favoritos, los likes, los me gusta, como quiere, y al final siempre la chota, por mucho le gana, digamos, a las buenas intenciones. Dice el Talmud judío, un libro antiquísimo de sabiduría judía, que nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y ahí es donde está el problema. Porque somos malos, y no queremos admitir que somos malos, y esa maldad, esa anomia, ese desorden, nos hace actuar de manera equivocada, en contra del amor, que es esa tendencia al bien que deberíamos de tener. Claro. Entonces es una cuestión ontológica. El ser humano, por naturaleza, es malo. Lo que tiene que entender es que puede elegir también
ser bueno? Eso es una pregunta que yo me he hecho todo el tiempo. Y yo, bueno, no sé, es que he recibido tantísimas respuestas. Yo siempre le pregunto a la gente, uno, por naturaleza es bueno, es malo, y la mayor parte de la gente me dice que es de los dos. Las dos. Uno elige cuál. Una vez me invitaron a la Isla del Coco a ir a dar una charla a los guardaparques. Y hay que echarse al agua, no hay muelle, no hay nada. Me dice, usted aquí no puede meter nada. Y entonces le digo yo al guardaparque, y estoy metiendo la maldad que llevo adentro. Y cuando entré le dije, vea la maldad, porque viera qué mal manejo de basura había. Claro. Entonces ahí usted ve la maldad, la contaminación, el mal uso de todo, porque lo llevamos adentro. Lo llevamos adentro. Y cuesta estar presente y consciente porque da pereza, exige esfuerzo. Es una bofetada todo eso que está diciendo. Exige esfuerzo. Y la pereza le dice, la pereza lo duerme a uno. Sí. Tranquilo, papá. Vea tele, váyase a cletear, Y ver escuche tele, música. y ver tele no es malo, pero No. ¿qué vemos en Es una distracción. Ahí Es está. eso. Pero es una distracción. Imagínate vos un supermercado donde hay 3 rótulos. Excelencia, bueno y malo. Hay gente que camina por lo bueno y por lo malo. Más cómodo. Lo que le salga. La ley del mínimo esfuerzo. Y ahí es donde afecta la pereza. Pereza de estudiar, pereza de hacer ejercicio, pereza de hacer las cosas bien hechas, pereza de actuar de la manera... Porque hay que vencer esa inercia. Y nadie nos obliga, está dentro. Sí, Sí, claro. de hecho me causa mucha curiosidad esto que decía Juan José, porque yo en este momento manejo 2 páginas de puro contenido positivo. O sea, 2 programas de radio que tienen un enfoque positivo y que yo soy feliz haciendo ese contenido. Pero de repente una página que empezó un año después de la que yo empecé y que comparte fotos de accidentes, que comparte fotos de personas peleándose, que comparte imágenes de odio, de rencor, que generan polémica, y de repente mi página en un año lleva 20,000 me gusta, y esa página en 4 o 5 meses lleva por 50,000 me gusta. Y uno dice, Sí, te llevan o sea, vamos Claro. contra, Sí, pero claro. es que vamos contra la corriente. Claro. O sea, y así, de ese tipo de páginas hay un montón. Hay una que ya está alcanzando 1 millón de personas. Sí. Hay un montón. Pero no ayudan vos nada. ves eso. que le dan 2 millones de likes a puras tonteras. Sí. Y le dan Exactamente. 5 likes, algo que es muy profundo y Uf, muy bueno. Sí, sí. Es lo mismo. Perdona, No, tranquilo. yo carajillo, nunca, o sea, yo tenía flecha. En mi casa todos teníamos Sí, flecha. sí, Y en sí. el barrio todos teníamos flecha. Los gatos del barrio. Nunca le tiré una pedra a un pajarito. Nunca. Mi hermanillo era rechísimo y mataba pajaritos. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma en la que vemos las cosas. El uso de la flecha. Claro, ahora vamos a hablar de un valor, el respeto. Si yo algo no lo veo valioso, no lo respeto, Ujú. no lo cuido. Pero si algo yo lo veo valioso, importante y especial, Claro. sí, entonces es el sentido de justicia. Pero ¿a dónde estamos que trabaja poniendo el con valor? Exactamente. Ese es el Para tema. que yo pueda valorar correctamente, el sentido común tiene que ver las cosas como son. Ujú. Entonces, si yo veo las cosas como son y veo a un ser humano en vez de ver a un piedrero, Ujú. ya actúo distinto. Completamente. Sentido común y sentido de justicia trabajan juntos. Ujú. Si puedo ver las cosas como son, ya las puedo valorar correctamente. Pero mientras no vea las cosas como son, sino que las veo como soy, no valoro bien. Entonces, el nica, el negro, el gordo, la roquita, el borracho, la putilla, ¿me entendés? Completamente. Como decía Francisco ahora el Papa, adjetivizamos. Hay, Sí. hay un pulso diario, me parece, y nos hemos sobrepasado de intentar poner mi verdad sobre cualquiera. Ey, Sobre cualquiera. Y esto lo ve uno en el trabajo, a veces hasta en la casa. ¿No? No, es lo que yo digo y es como yo lo digo. Y ahora que hablabas casualmente de qué vemos al frente, yo voy a hacer de repente Claro. mención de que también al final, y lo digo para la gente que anda en redes, cuando ves un progre ves un ser humano, cuando ves un fundamentalista religioso ves un ser humano también, pero el pleito lo llevamos a todos los escenarios posibles y estamos enojados con la vida, don Mauricio. La gente está enojada con todo, la gente está enojada con hasta con el que le hace el bien se enoja. Estamos enojados con la vida y la felicidad de los demás. Ese es el problema. ¿Sabes qué es el problema? Bueno, hoy andaba corriendo Ujú. y ahí como por el kilómetro 8 pasó un carro y me mentó la madre. Y yo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que a las 5:30 que andaba yo corriendo, él iba para el trabajo, no sé para dónde iba, no sé cómo le ha ido la mañana, no sé cómo se despertó? Yo sí tuve que levantarme a las 4, madrugar, ponerme tenis, desayunar y salir a correr, que tampoco es tan sencillo. Y yo, al final, no sé qué inspira a la gente para que transmita ese odio.
Una vez una amiga me estaba contando que estaba con otro amigo y dice que ella normalmente es muy alegre y es muy llena de energía y verdad. Y dice que estaba una mañana cantando y moviéndose y dice que no sabe si fue que el amigo amaneció de malas o qué, pero el amigo se le volvió y le hace: es que verte amanecer de buenas me pone a mí de malas. Así que ella se le quedó así como... Ay, Es qué un bueno. reflejo de lo que es la sociedad, de ¿Perdón? hecho. Claro, qué bueno. Mira, el problema es, a ver, en psicología se afirma que hay 3 niveles de pensamiento. En el primer nivel, que es el más superfluo, todos pensamos tonteras. Y sí, uno piensa tonteras. Cuando uno piensa tonteras, o se ríe o se asusta. Una de dos. Segundo nivel de pensamiento, ya de más profundidad. Estoy pensando casarme, divorciarme, abortar, coger una beca, comprarme casa propia. Estoy pensando probar la coca o la Fanta, dijo un carajo. Ok. En el tercer nivel, creemos cosas. Es cuando yo creo que soy más que otros. Entonces, cuando yo creo una cosa como esas que está equivocada, actúo como si fuera más. El que cree que es más, le cuesta mucho hacer las 2 cosas más importantes en la vida, que es amar y trabajar. Ujú. ¿Por qué? Porque el que cree que es más, pega, grita, ofende, humilla, controla, manipula, abusa, exhibe, humilla. Y la otra, que es la misma gripe, nada más que en una da mocos y en la otra da tos, que es creer que uno es menos. Entonces uno cree que es menos, siempre se está comparando con otros, hierve de celos, de envidia, sale en la foto y parece el monumento a la huevazón. Es fácilmente hace chismes, hace murmuraciones, se rucha pisos, porque su malestar lo quiere transmitir. Entonces hay gente que cree cosas equivocadas, que quisiera que las cosas que cree fueran verdad. Ujú. Y entonces arrastra a otros en eso. Cuando yo creo que lo que yo creo es verdad y no lo es, y quiero que otros crean lo que yo creo. Entonces, esa imposición es el profundo irrespeto que hay. Sí. Volvemos a lo mismo. Hay que revisar la información que lo está guiando a uno. Sobre ese punto, don Mauricio, le damos mucho espacio a la opinión de la gente. Sí. O sea, eso al final, la opinión de la gente muchas veces rige la vida de las personas. Está como el cuento del papá y el hijo con el burro pasando por el pueblo, ¿verdad? Sí, voy a ver que en el burro vaya mi hijo y en el pueblo todo el mundo le mentó la madre al pobre señor, ¿verdad? Viejo sinvergüenza. Sí. Cuando se subieron los dos en el burro, la gente decía, pero qué esa barbaridad. Van a matar al burro. Van a matar al burro. Y cuando fue al revés, al final al que insultaron fue al chiquito, ¿verdad? Que es chiquito más desconsiderado, Con el el viejito papá. caminando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entender? Tenemos que tomar la decisión de respetar lo que los demás dicen. Punto. Lo que la gente diga es respetable. Pero la nada gente más. lo hace vida. Sí, el problema es cuando uno le da campo a Y eso. le pregunta a todo el mundo, es lo peor. Uno, ¿verdad? Porque hay uno- gente que- sí, o uno, sea, uno va y le no pregunta- puede, uno no puede evitar que un pájaro le vuele encima a la jupa, decía el sabio, pero sí puede evitar que le haga un nido. Ujú. Sí, claro. Entonces, lo que digan los demás, ya, y hay que oírlo y hay que respetarlo, punto. Mauricio. Personas tóxicas. Claro. Que dejamos entrar a nuestras vidas y... Un valor que vos acabas de hablar de gente tóxica, que en todo lado hay gente lija, ¿va? Sí. Hay un valor del que se habla muy poco porque la palabra no le gusta a la gente. Mansedumbre. Ser manso suena a ser menso. Ujú. Ok. Esa palabra viene del hebreo anaf. Se escribe así, A-N-A-V, anaf. Significa que no me defiendo porque no me siento atacado. O sea, vos podés hablar y me mentás la madre y tenés derecho a despotricar, pero yo no me voy a sentir... pero para eso hay que tener un nivel de libertad interior Ujú. diferente. Sí. Entonces, me madreaste, de ahí sí, andás jodido. Yo no me voy a... Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno lo madrean? Uno se enoja, uno se estresa, uno pelea, uno grita. ¿Por qué? Porque le da espacio a lo que los demás dicen y hacen. Y hay que ser libre interiormente. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. ¿Sí o no? Así claro. es. Que me afecte a mí o no me afecte depende de mí, no del que le dijo las cosas. Precisamente por ahí venía mi otra idea que tenía acá. A partir de eso que estás hablando, Mauricio, cometemos el error de compararnos con la gente. Sí, claro. Muy a menudo. Claro, siempre. ¿Cómo hacemos para poder entender que el éxito de esa persona, primero disfrutarla, ¿no? O sea, qué malo está en que a que la gente le vaya bien. Pero lo otro es no compararme con esa persona. Cuando uno se compara siempre pierde. Porque se compara con gente que está arriba de uno y se compara con gente que está abajo. Y las dos son malas. Ujú. Sí, claro. Aquí
el secreto es nunca se compare con nadie, porque el secreto es brillar con luz propia, ser uno mismo. Eso cuesta mucho entenderlo. A uno, dicen los psiquiatras que las cosas más difíciles de creer es que uno es valioso, importante y especial. Sobre todo cuando uno se lo está llevando, dicen en francés, le puté. Así lo bien elegante. Sí. Que es cuando uno pierde la fe, la esperanza, la autoestima y todo. Pero cuando uno cree que uno es valioso, importante y especial, ya se le quita esa majadería de estarse comparando. Ahora, ¿cuál es la voz que le dice a uno que uno es valioso, importante y especial? La del amor. El estrés Ay, la enfermedad del siglo, dicen. nos tiene vueltos locos ¿Sí? a todos. En todo. La gente se está muriendo. Es un enemigo silencioso, él sí se puede. De todas las enfermedades psicosomáticas del mundo, el 90% es producida por el estrés. Dice la OMS. Y nos está estresando todo. Todo. Presión arterial, problemas digestivos, problemas coronarios, problemas de insomnio, problemas de alimentación, estrés. No sabemos manejar ese miedo que yo nombré al principio como uno de los principales enemigos. ¿Qué ejercicios hacemos? ¿Qué hacemos para tratar de liberarnos de ese estrés todos los días, don Mauricio? Qué buena pregunta. Digo porque ya pienso yo hacer ejercicios. No, es que el ejercicio es el contacto con información poderosa. Dice Nelson Mandela, o decía, ¿verdad?, que cuando él se lo estaba llevando, esa que dije ahora en francés, él entraba en contacto con un poema, Invictus. Ah, buenísimo. Invictus. Pueden encarcelar mi cuerpo, pero no mi espíritu. Pero no mi espíritu. Yo soy el capitán de mi alma. Hermoso. No solo de pan vive el hombre, Juan José. Hay que entrar en contacto con palabras que tienen poder de liberarlo a uno, poder de tranquilizarlo a uno, poder de ubicarlo a uno. Hay que entrar en contacto con información de calidad, con películas, con poemas, con libros, con revistas, todo lo que tenga calidad y tenga el poder de hacerlo a uno sentirse mejor. No conozco otra forma. Esos pequeños actos que nos menciona Mauricio se pueden convertir en una rutina positiva todos los días. Por supuesto. O sea, aliméntese usted no solamente con el desayuno, ¿no? Claro. No, también Yo los mentalmente días, yo hay días que amanezco 7 grados bajo perro. Sí, no, yo hay días que amanezco, como decía un amigo mío, con el descachimbamiento moral interno bruto, decía un amigo. ¿Qué hago? Yo me permito 5 minutos de ahuevazón, pero nada más. Porque yo puedo amanecer desanimado, pero 5 minutos, pero todo el día ya no Sí. me doy ese lujo. Esa es una consulta. ¿Qué que hago? quería. Me conecto con otra información que desplace Ujú. a la que yo le estoy dando el campo. Esa pregunta. Sí. ¿Usted es motivador? ¿Y quién motiva al motivador? Ahí es donde está la información. Yo busco información que me haga a mí, que me abra la mente, que me ilumine el sentido común, para que yo pueda elegir, dejar de ver el canal de la huevazón y me concentro en el canal de la belleza, en el canal de la gratitud, porque hay gente que pone el canal de la huevazón y hasta los anuncios ve. ¿Cómo cuesta, verdad? Ok, entender que yo tengo el control remoto, Claro. y que yo puedo elegir qué veo y qué pienso y qué siento. Uno elige los sentimientos y elige los pensamientos, ese es el poder, pero no lo usamos. Vamos a ir a este segundo corte con esa frase. No mire ni el canal de la Guación, ni menos los anuncios. Hay gente que sabe que va en el bus, que va para Pueblo Triste y no se va. Mauricio, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Compromisos, obligaciones y responsabilidades como individuos y empresas. Todo esto y más regresa después de la pausa en Te Presento el Presente. Aquí, en Teletica Radio, generamos conversación. Mauricio, los papás que estamos echando para adelante a los chicos, ¿no?, y a las chicas, ¿qué recomendación le damos para que trabaje casualmente en esa convicción interna que hoy más que nunca, porque de verdad que es poca la gente que le habla en positiva a uno en el día a día? ¿Cuál debería de ser una buena recomendación para papás y mamás con esos niños y esos adolescentes, para que empiecen desde ya a programarse, decía nuestra invitada de media semana, Claro. a programarse mentalmente de que sí son capaces de hacer las cosas, de salir adelante, de ser buenas personas? Qué bueno, yo soy papá y soy abuelo. ¿Cómo? Yo me casé a los 17 años, mi hijo mayor tiene 36. No.
y mi hija menor 22. Y casi le da suya. Y tengo nietos. ¿Y los claro. nietos de cuánto? Cállate que las nietas mayores tienen ambas 12 años. Imagínese. Entonces yo ya la tengo, como el álbum. Un valor aplicado al amor, del cual no se habla mucho, se llama consistencia. Ser consistente. ¿Qué significa? Cada vez que usted pueda hacer sentir valioso, especial, importante a una persona, hágalo. En psicología se llaman depósitos en la cuenta bancaria emocional. Ujú. Porque uno con lo que dice y con lo que hace puede depositar o retirar. Entonces, cuando el tata le dice a un hijo, inútil, maricón, pendejo, le está haciendo retiros. Pele tarjetazo. Exacto. Exacto. Números. Y hay gente que tras de que debe cobra. Ujú. Entonces, ser Sí. consistentes en el amor, porque no hay nada que sustituya el amor. ¿Y qué es amor? Desearle el bien a alguien y hacerle el bien a alguien. Ujú. Entonces, ser consistente es que cada vez que usted tenga una oportunidad de hacer sentir valiosa, importante y especial a una persona, hágalo. Deposite, recuérdele, háblele, pero para que lo crea, no para que se programe mentalmente, Ujú. sino para que lo crea. Porque cuando uno cree algo, está agarrado de eso. Y si esa creencia es real y es verdadera, lo sostiene a uno en los momentos difíciles. Entonces, ser consistentes en el amor es el ejercicio que yo recomiendo. Cada vez que usted pueda hacer sentir a sus hijos valiosos, importantes y especiales, hágalo. Deposite. Entre más deposite, más aumenta la cuota de confianza, de seguridad personal, de valoración personal, de autodeterminación. No hay nada más lindo que cuando creen en uno, y cuando lo apoyan a uno, y cuando lo comprenden a uno, y cuando lo ayudan a uno, y lo sostienen a uno. Entonces uno va creciendo fuerte, va creciendo seguro. ¿Cómo cuesta que las familias se sienten a la mesa hoy? Y si se sientan, no se ven porque tienen todo celular en la mano. Y conozco más de un caso que la mamá sirve la comida y le manda un mensaje a todos, ya está servido. Y todos están en el cuarto metidos y contestan y van comiendo como pueden. Sí. Hablando casualmente de sembrar con el ejemplo. Uh-huh. ¿Cuánto bien le hace una familia y cuánto bien le hacemos a nuestros hijos cuando nos sentamos con ellos a conversar en familia, a interactuar? Juan José, el cerebro de los chiquitos está fisiológicamente diseñado para ver el ejemplo, no para escuchar las palabras. Por eso tenemos que entender el poder. Es la primera fase del aprendizaje. Exacto. Imitar. Eso. Y no se ha inventado nada que sustituya eso. Sigue siendo igual en la China y en la Conchinchina. Tenemos que entender los papás que los hijos no están diseñados para escucharnos. Están diseñados para imitarnos. Así es. Y el poder del ejemplo habla más que 1000 palabras. Dice un proverbio hindú que el papá de los cangrejos les dice a todos los cangrejitos: en la vida hay que caminar para adelante. Y inmediatamente él camina para adelante. Qué bueno. Claro. El cerebro de los hijos está diseñado para imitarnos. Entonces, ojo con el poder que tenemos. Ojo con el egoísmo, Con la ignorancia, con la ignorancia. Con la pereza. con el miedo y la pereza. La ignorancia es, para definirlo fácil, no es ignorancia intelectual, porque hay gente que sabe cuál es la capital de Burkina Faso en África, pero no saben cuál es el valor que tienen como seres humanos y el potencial que tienen. No sé si ustedes han oído esa historia de que alguien cogió un huevo de águila y lo puso con huevos de gallina. Ajá. Y entonces ya, y le cambió la vida, porque no Sí, es lo mismo la se información. volvió una gallina. Claro, no es lo mismo la información en el nido de águila que en el nido de gallina. En el nido de águila va a aprender a volar. En el nido de gallina va a quedar pegado al piso. Así es. En el nido de águila va a comer pollo, conejo y ardilla, puro chicharrón. En el nido de la gallina va a comer cuita, lombriz y maíz. El patito feo. Y claro, nació y era un águila, pero creía que era un pollo y hasta aprendió a decir pío, se hizo bilingüe. Y entonces cuando uno entiende eso, uno se da cuenta que uno es lo que uno cree que Ujú. uno es. Completamente. Por eso a los chiquitos hay que enseñarles a creer que son valiosos, importantes y especiales, sin importar lo que los demás digan. Porque va a haber gente que no lo ve a uno ni valioso, ni importante, ni especial. Sí. Mauricio, ¿por qué se pierde el valor de la humildad con el paso de los años? En algunos casos, ¿verdad? Porque uno ve personas que estuvieron muy abajo, que la pulsearon, salieron adelante, luego tienen un buen puesto y perdieron la humildad que tuvieron todo el tiempo mientras iban creciendo. ¿Por qué se pierde esa humildad? Ahora hablando de valores. Cuando vos vas a comprar una camisa de marca, la etiqueta es lo que te da la garantía de que es original.
¿Estamos de acuerdo? Ujú. La humildad es la etiqueta del amor. El amor que no tiene esa etiqueta puesta, que dice humildad, Era Paqui. es paqueteado. Es paqueteado. Sí. ¿Qué es humildad? La gente piensa que la confunde con sencillez y otras cosas. Humildad es, para decirlo en términos de, ¿cómo se llama esto en español? Preposiciones. Prepotencia. No, preposiciones. ¿Qué? No es pensar menos de uno, Ujú. es pensar menos en uno. Ujú. La humildad es capacidad para pensar en los demás, Ujú. básicamente. Ujú. Entonces nosotros confundimos eso. Cuando una persona se para y le da el asiento a otro, es porque es humilde. Ujú. Cuando vos le das campo en la calle a otro para que se meta en la fila, es porque es humilde. Es pensar en otro. Tener la capacidad, no solo de pensar en uno mismo, sino de darle campo en el corazón a otros. Hay personas que nunca tuvieron nada y apenas tienen algo, pues pierden toda la humildad. ¿Qué es? Sí, porque es tan difícil Bueno, no carecer. tenían nada y no necesariamente lo material, sino no tienen nada el Sí, corazón. o sea, Sí, al final puede Exacto. ser que se llenaron de cosas, pero el corazón le sí, sigue siendo vacío. hay dos cosas difíciles para el ser humano, carecer y sobreabundar. Ujú. En las dos se pierde. Ujú. Y entonces se pierde esa humildad que es campo en el corazón para otros, tener corazón de potrero, o sea, que todo el mundo quepa ahí. Ajá. Darle campo a otros en la vida de uno. Pensar en la comunidad, no solo en uno. Por eso, ¿cuál es la antítesis de la humildad? El egoísmo. Ujú. Exactamente. Don Mauricio, para... Ya nos queda, No, ya pero no empezamos va con a el problema, ser, ya, no. ya empezó a hablarme de Le Rafita. empieza como un papelote, le empieza a dar uno hilo y ya después se acaba. Y ya No. después se quiere ir terminando. Don Mauricio, ha sido como una recuperación de conceptos, ¿verdad? Que hemos venido hablando, hemos hablado de todo, siempre en la misma línea. Le hemos dado mensaje a los padres, a los hijos, a los jóvenes, a los adultos, Sí. a los estresados, a los malhumorados, a los que pasan de chicha, a los niños. En este mundo tan competitivo, ¿no? Y hablo en términos profesionales, laborales, académicos, ¿no? De verdad que la bronca que se empieza, ¿no? En la fecundación no se acaba hasta que se muere, ¿verdad? Y ahora Correcto. más que nunca Correcto. eso es una realidad. En esa competitividad, donde no hay reglas, hay más reglas en la guerra, ¿no? En las reglas, en la guerra hay reglas. En ese mundo donde hoy están los jóvenes compitiendo, no hay reglas. Y lo digo porque aquí tenemos dentro del programa dos jóvenes estudiantes de periodismo, doña Lucelena y Jonathan. Le quito el doña. La señorita favor. Lucelena, hasta que vi su mala cara, yo. Claro, la muchachita no hace Es que daño. estoy hablando tan bonito, pero se quedó con el doña. Ese es el problema. Ahí se encerró. ¿Qué le decimos a los jóvenes para que, vamos a ver, para que a pesar de que no haya reglas, juegue limpio? Al final, yo sé que es un mensaje que se tiene que construir desde pequeño, es algo que hay que irlo alimentando permanentemente. Pero a esos jóvenes, más allá de las cosas express, del dinero fácil, ¿verdad? Ujú. Hay que motivarlos para que entiendan de que más dura que sea la competencia y por más rivales que tenga, siempre tiene que jugar limpio, Sí, para que le vaya bien. claro. Sí, por ley de causa y efecto. Ujú. Vea. Esto es para hablarlo 4 horas, pero vamos a tratar de decirlo en 1 minuto. Si hay algo que hay que desarrollar, sobre todo desde los primeros años hasta la adolescencia, para que cuando sea adulto ya se haya afianzado, es la calidad humana. ¿Qué es calidad humana? Educación. Hay gente que tiene títulos y es muy mal educada. Hay gente que sabe mucho y es muy mal educada. Hay gente muy preparada y muy mal educada. Calidad humana es educación. Y la educación es el desarrollo del sentido común y del sentido de justicia. Sentido común es ver las cosas como son y hacer las cosas como hay que hacerlas. Y sentido de justicia, que trabaja en conjunto con el sentido común, es aprender a darle a cada cosa el valor correcto. Porque tiene que haber un orden en la vida. Y orden es
que haya un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en ese lugar. Entonces, ese ordenamiento interior que le permita a la persona usar el sistema de valores, que uno no sufra por lo que no tiene que sufrir, que uno no llore por lo que no hay que llorar, que uno no se asuste por lo que no es digno de... Exacto, que uno aprenda a diferenciar. Por eso es que tiene que haber una educación que le permita a uno a usar el sentido común y a usar el sentido de justicia juntos, porque cuando el sentido común y el sentido de justicia se han desarrollado, la persona aprende a discernir. ¿Qué es discernimiento? La habilidad para distinguir entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que sirve y lo que no sirve, entre lo bueno y lo malo. Y ya con eso ya están armados. Si Mauricio puede, usted puede. Claro. Si yo puedo, puede cualquiera. Si yo puedo, puede cualquiera. Un mensaje final, don Mauricio. Que quede claro que ya lo comprometo a hacer un Facebook Live en las próximas semanas y a regresar nuevamente si no a su casa. Si no me vuelve a invitar, qué pollo. Un mensaje final. Por favor, crean con todo su corazón que son personas valiosas, importantes y especiales. Ahí nace todo. Ese es el origen de la buena vida. Créanlo, aunque haya gente que les haga trompas, aunque haya gente que se ría, aunque haya gente que diga lo contrario, por favor, aférrense a la creencia profunda de que ustedes son valiosos, importantes y especiales. ¿Quién dice eso? Le voy a contar lo que dice la voz del amor. De tal manera amó Dios a la gente. ¿Y por qué la amó así? Porque la vio valiosa, importante y especial. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos acompañan? El presente, soy Juan José Andrade y vengo a invitarlos para que nos sigan en nuestras plataformas digitales, aproveche de nuestros contenidos y participe de nuestras sorpresas. Chao.